La entrevista en Radio Sin Gluten. Muy bien, seguimos con Yo Celíaco, Radio Sin Gluten. Hoy estamos inaugurando en este programa la presencia de un invitado por primera vez, un programa nuevo. Es la primera vez que tenemos un invitado en el piso, así que ya mismo le damos la bienvenida a Fernando Dortani, que es abogado, celíaco, especialista en Derecho de la Salud y administrador de la página Celíaco de Buenos Aires. Fernando, ¿cómo estás? Hola, bueno, ante todo gracias por invitarme, saludo a toda la audiencia. Y bueno, Fabio, estamos en esta lucha. Muy bien, hay que decir que Fernando es un celíaco de muchos años, que viene trabajando desde hace mucho tiempo para mejorar la calidad de vida de los celíacos, ha colaborado con algunas de las leyes que tenemos en la ciudad, y bueno, la idea es que nos cuente un poquitito cómo surgió la idea de esta nueva ley que acaba de salir. La semana pasada estuvimos juntos en la legislatura, en la ciudad de Buenos Aires, y creo que es un logro muy importante para los celíacos. Contanos un poco qué pensás de la ley, en qué nos puede beneficiar a los celíacos de la ciudad. Bueno, mira, esta lucha comenzó hace 10 años, aunque yo fui diagnosticado hace 18, ¿no? Cuando en el 2009 salió la ley 3373 de celiaquía de la ciudad, con un día de diferencia de la ley nacional. Estas son las cosas que a veces pasan en este país. Remontémonos al 2009 y nos vamos a dar cuenta por qué. En Buenos Aires había, digamos, una tendencia política diferente a la mayoritaria en la nación. Y esto tuvo su influencia. Y nosotros decíamos, entre los celíacos, que somos los que realmente peleamos por nuestra salud, el grupo que está sacando la ley nacional va a recibir influencia positiva si la sacamos primero del distrito capital, o viceversa. Pero salió con un día de diferencia una y la otra. Bueno, un poquito de historia para significar que nosotros en el grupo Celíacos de Buenos Aires, hace más de 10 años que venimos trabajando y nos acercamos a una persona que realmente nos escuchó, que no nos vio como marcianos, que pedíamos cosas raras, y realmente acogió nuestro pedido y trabajó por esta ley desde hace unos años. Por ejemplo, Estamos hablando, por ejemplo, que Sergio Abrevaya, actual diputado de la Ciudad de Buenos Aires, cuando era el titular del Consejo Económico y Social de la ciudad, convocó a todos los sectores. Cámaras, sindicato gastronómico, asociaciones de celíacos que querían asistir, y realmente esa sala estaba plena. Y también, por supuesto, a la Cámara de Alimentos Libres de Gluten, que te invitó para ir mañana. Sí, señor. Bueno, pues yo también voy a estar. Ah, muy bien. Y casi sobre el cierre. Muy bien. El mundo de la celiaquía es un pañuelo al final. No es un pañuelo, es bastante grande. Lo que pasa que nosotros tratamos de amucharnos un poquito para hacernos más fuertes. Juntos hacemos la fuerza, sí, señor. Te hago una pregunta, recién que hablabas de historia. ¿Ves un contexto más amigable con la celiaquía ahora, comparando con 2009, cuando todo había arrancado, según contabas recién? Sí, por supuesto. En 10 años, con solo mirar la oferta de productos industriales, después que se aprobara el Código Alimentario Nacional, el símbolo, y quedara claro cuál era la calificación de un alimento como apto para celíacos, con un margen de tolerancia fijado en 10 partes por millón. Nosotros tenemos un margen de tolerancia mucho más estricto que Europa, que por ejemplo en España o en Italia son 20 partes, y en otras partes de Europa, incluso en Noruega, pueden ser 100 partes por millón. O sea, esto digamos que varía, pero nosotros somos los más restrictivos en ese sentido. Sí. Y eso me permite decir que nuestra lucha es prácticamente ir sobre el gluten cero. Es difícil, pero no imposible de conseguir. Y cuando nosotros hablamos con los sectores, digamos, que estaban involucrados con la producción industrial y demás, ellos nos dijeron que era posible hacer productos, digamos,
buenos en el sabor y que tuvieran esa restricción de que el umbral, de que no podían estar por debajo, sí por debajo, pero no por arriba, quiero decir, de las 10 partes por millón. Bueno, creo que observando eso, que las góndolas de la mayoría de los supermercados, aunque hay alguno todavía que no lo cumple, están bien marcadas, señalizadas, y todo eso es facilitarle al celíaco la compra de sus alimentos. Así Bien. que ya desde ese punto de vista hemos avanzado. Y esta nueva ley, Fernando, ¿en qué nos puede beneficiar a futuro? Bueno, esta es la ley de la inclusión. Ajá. Yo la titulo así. ¿Por qué? Y porque nosotros desde hace muchísimo tiempo estamos excluidos de la mayoría de los lugares, no solo los lugares como restaurantes para sentarse o un bar, para compartir un café con los amigos y tener alguna opción para nosotros, Sí. sino que además nosotros en las reuniones sociales, en todos los estamentos de la sociedad, a veces recibimos algún impacto negativo, alguna organización de algún evento, ay, me olvidé de ustedes, Sí. y bueno, y el odioso dicho, y bueno, un poquito que te va a hacer, y ahí ya Claro. te volvés rojo. Pero lo más importante de todo esto, me parece, tiene que ver, hablando de la ley, es que la dificultad mayor, me parece, que tenemos, y esto creo que vas a coincidir, es cuando salimos a comer a un restaurante, vamos a comer afuera, y ahí las opciones se limitan y mucho. De repente en una fiesta, un evento social, te llevas el tupper, ¿no? Siempre llevamos un tupper, nos llevamos algo nosotros, o nos preparan algo, tal vez si el dueño de casa tiene la amabilidad. Pero cuando vamos a comer afuera, ahí el problema es más grande. Sí, Y seguro. en ese sentido creo que esta ley, y creo que vos lo vas a poder explicar mejor, nos va a dar a futuro, si Dios quiere, muchas más posibilidades a la hora de salir de casa. Claro, esta es la ley de establecimientos gastronómicos INTAC, Ajá. que en realidad, digamos, estamos hablando no solamente de los restaurantes que exclusivamente utilizan alimentos o insumos libres de gluten, sino estamos hablando de cualquier restaurante que por medio de un sistema de promoción de capacitación obligatoria que será impartida gratuitamente por las Tecnicaturas Superiores de Gastronomía del Gobierno de la Ciudad. Yo creo que este es uno de los primeros sistemas estatales del mundo, porque en otros países, por ejemplo en Italia, la ICI italiana, la Asociación de los Celíacos, se puso sobre sus espaldas el programa Mangiare Fuori, por ejemplo. Y tiene que Y entonces, financiarlo. Claro, y entonces, digamos, puede tener la logística del Estado, digamos, a su servicio, pero ellos organizan el sistema. No, acá el sistema es organizado por el Estado, garantizado por el Estado. Hubo que pelear mucho en la AGC, en la Agencia Gubernamental de Control. Algunos tenían temor. Cuando salió la ley hace 10 años, había, por sugerencia nuestra, un inciso del artículo 4 que decía que tenían que promover en los restaurantes opciones. Y bueno, eso quedó ahí en la nada. Entonces, esta ley es un corolario de mucho trabajo, de muchos años de convencer, de difundir, de insistir, que era posible realizar un menú apto para celíacos, incluso en lugares mixtos. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, totalmente. Ese es el principal desafío, ¿no? Si se puede lograr en lugar. Bueno, en un lugar eso donde hay yo creo que se puede gluten lograr, dando porque vuelta. si se ha logrado en otros países, porque nosotros no lo podemos lograr. Entonces, el punto básico es la capacitación obligatoria del personal. Y hemos puesto un umbral bastante amplio en el sentido de decir, bueno, por lo menos por turno y por cargo, por puesto, alguien tiene que estar capacitado, que tiene que ser el referente del resto. Claro. Porque también tenemos en cuenta que en el mundo de los restaurantes o de la gastronomía en general hay mucha rotación de personal. Sí. Entonces, por eso digo que siempre hay referentes. Claro. Bueno, esto tiene que ser claro. Y además de todo esto, que es gratuito. O sea, el dueño de un local, si tiene una mínima instalación, porque esto de las dos cocinas es un mito, porque bien se puede elaborar un alimento, por ejemplo, frío, en un sector, una ensalada, por ejemplo, y para eso no necesitas una cocina, y darle alguna otra opción, ¿no? Y en invierno, aún el que no quiere tomar la opción de hacerlo él mismo, puede comprar
un producto calificado por la ANMAT y que está en el listado de la ANMAT, del INAL en realidad, que depende, es el Instituto Nacional de Alimentos, que depende de la ANMAT, para dar una opción. Pero también tiene que estar capacitado porque lo tiene que manipular. Lo que decís de las dos cocinas, expliquémosles a los no celíacos, yo lo aprendí hace muy poquito, es que algunos dicen que para que la comida no esté contaminada tienen que cocinarse en dos lugares totalmente distintos. Claro. Entonces vos decís que no, cosa que hay opciones en el medio, porque si no eso requeriría una inversión enorme del local gastronómico. Mira, hay incentivos. Claro. Va a haber incentivos para instrumental y ese tipo de cosas, pero no como una línea de crédito, sino, por ejemplo, un incentivo impositivo o algo que le dé un beneficio económico por un lado, pero tiene que haber inversión por el otro. Pero a mí me parece que puede haber dos cocinas, pero la realidad es que ¿cómo hago en mi casa? Yo en mi casa no tengo dos cocinas. Claro. Soy el único celíaco. Sí. Y bueno, esto es así de claro. Primero cocino para mí. Y después después de una limpieza a fondo. Y después cocino lo demás. Perfecto. Vos sabés que esto que decías también de la ley, que haya en todos los turnos de atención al público, que haya personas preparadas, es importante, por algo que me pasó a mí en carne propia. ¿Qué te pasó? En Miramar este verano había muchas opciones libres de gluten, pero fui a un lugar a cenar una noche donde estaba el cartelito afuera que decía, bueno, el cartelito del comercio se decía que era libre de gluten, con la espía cruzada, y cuando fui a comer me dijeron, mirá, hoy no te podemos dar nada porque la persona que está capacitada y sabe cómo preparar un menú seguro libre de gluten, hoy no vino. Es decir que esto que promueve la ley también, que haya personas en diferentes turnos para que te puedan asesorar y para que te puedan dar un menú seguro libre de gluten, es muy importante. Ahora es un tema menor. Me acuerdo de otra cosa que nos pasó con una amiga celíaca. Queríamos pedir en una casa de sushi, llamamos por teléfono y preguntamos si había alguna opción libre de gluten y la respuesta fue no sé. Por ahí había, pero la gente no sabía, no estaba capacitada. Entonces está buenísimo que la gente sepa al menos. Esto se resuelve fácil. Si vos entras en un sistema de promoción garantizado por el Estado, donde hay capacitación, hay certificación. Claro. Entonces yo voy a tener una oblea del gobierno de la ciudad, de la AGC, de quien sea la autoridad de aplicación, ¿verdad? Entonces, yo veo la oblea cuando entro al local. Claro, es lo mismo que cuando voy a la góndola en un producto industrial, veo el símbolo. Ya te da seguridad, es importante. Pero nosotros, con esta ley, tenemos inclusión y seguridad alimentaria, ambas cosas. Lo último que te voy preguntando, antes de irnos ya a la pausa, que es algo que he recibido mucho a través de las redes sociales, muchas felicitaciones por la ley y por ser de la ciudad de Buenos Aires, y muchos que me dicen en la provincia, ojalá nosotros tengamos una ley así. ¿Qué tendría que pasar para que pueda esto extenderse a otras provincias de la Argentina? Bueno, mire, yo voy a ser muy escueto, pero también muy sincero. Existe aún una ley nacional, la 27.196. Pero es una ley compleja en el sentido de que entra en competencias de los gobiernos locales, porque todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene es competencia de los gobiernos locales. Ahora, porque el derecho constitucional de la salud es lo primero, yo en principio cuando no existía nada de esto en vigencia, apoyé esto, pero me fui dando cuenta de que si ya vamos a 3 años y hubo tantas dificultades para reglamentarse, es porque hay diferentes jurisdicciones, diferentes cuestiones, yo no los voy a aburrir con algo jurídico, y además no podemos, en un país tan inmenso, con, no sé, millones de lugares, no podemos garantizar la aplicación efectiva de una ley semejante. Claro. Yo me fui convenciendo de eso. Entonces, cada jurisdicción tendrá que asumir lo propio. Bien. Y contagiarse un poco del espíritu de nuestra ley. Bien. Bueno, la verdad es un tema que da para largo y Fernando, esta es tu casa, vas a estar invitado, por supuesto, en otras oportunidades, en el piso, perdón, vamos a estar charlando por teléfono. Una preguntita nomás, sí. Ahí el bar, ¿tiene algún, alfajorcito, sin tac, algo? Bueno, muchachos, es una nueva misión, es una nueva misión. Vamos a ponernos en campaña para elevar la radio y la opción libre de gluten, por supuesto. Vamos. Y Fernando, felicitaciones por todo lo que estás haciendo por los celíacos, desde ya muy agradecidos. Y bueno, evidentemente estamos viéndonos muy seguido, nos vimos la semana pasada, nos vemos hoy y nos vemos mañana. Así que te despido hasta mañana. Bueno, mira, prometo no salir debajo de tu cama.
que mi mujer se quede tranquila. Bueno, seguimos con Yo Celíaco, Radio Sin Gluten.